Hola a todos, a todas. Seguimos con nuestras clases virtuales de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hablar hoy de la unidad 5, que tiene dos partes, una que es derechos y deberes de los trabajadores y de los empleadores en el marco de la relación laboral y un poco de registración laboral. Les recordamos que los materiales de apoyo se encuentran en el blog que lleva mi nombre, marcelodistefano.com. Ahí tienen materiales de estudio y también tienen la presentación en PowerPoint que yo utilizo para guiarme en las clases cuando nos vemos y que tengo aquí adelante mío para llevar el mismo orden. Bien, la relación laboral es una relación básicamente de dos partes y esas dos partes deben convivir al comienzo, durante y hasta el último momento de la relación laboral. Y para convivir tienen que cumplir con derechos, con deberes, con facultades, con obligaciones que tienen entre ellos y entre terceros también. Se suele decir que son relaciones recíprocas, que los derechos, los deberes, las obligaciones tienen consecuencias recíprocas. A una le corresponde otra y en general esto es así como vamos a verlo. Hay dos derechos, obligaciones que son las que caracterizan al derecho al trabajo. Con relación al trabajador, el trabajador debe trabajar. Parece una redundancia, pero es así. El trabajador tiene la obligación de trabajar o en todo caso de ponerse al servicio del empleo. En todo caso de estar en una situación de disposición de su fuerza de trabajo en función de las necesidades que le plantee el empleador conforme el universo de características específicas que va a tener su contrato de trabajo, y me remito a lo que vimos en la anterior unidad con relación al objeto del contrato del trabajo y también a la forma, ¿por qué no?, del contrato de trabajo. ¿Cuál va a ser la obligación principal, fundamental del empleador? Va a ser pagar la remuneración, trabajar a cambio de una remuneración, más la relación de dependencia y en un contexto protegido justamente por un derecho que reconoce que el trabajador, la trabajadora necesitan de una protección adicional, en un concepto tuitivo, protectorio del derecho del trabajo. Entonces avanzamos, ahora sí, hay muchas clasificaciones que tienen que ver con los derechos y obligaciones. Algunas clasificaciones ponen el énfasis en cuál es el interés protegido, o sea, protección del interés del empleador o de la empresa, protección del interés del trabajador. Otras clasificaciones lo ponen según quién es el titular de ese derecho y esas obligaciones. Entonces hay derechos y deberes del empleador, derechos y deberes del trabajador o la trabajadora, y también hay una serie de derechos y deberes que son comunes a ambas partes. Y esto es lógico. Habrá cuestiones que tienen que ver con la buena fe, en el marco del cual se desarrolla una relación laboral, que tienen que estar de ambas partes. Tanto el trabajador como el empleador deben comportarse de buena fe para poder llevar adelante una relación pacífica laboral, una relación constructiva en la cual ambas partes se vean beneficiados. Vamos a arrancar primero con los derechos del empleador. Se dice que el empleador tiene en sus manos un haz que tiene tres efectos que inciden, que iluminan, tres haces que iluminan lo que es su función en la relación del trabajo. Las vamos a descomponer en tres elementos: organización, dirección y control, pero en realidad son tres partes de esas tres funciones que hacen a una misma atribución, que tiene que ver con la atribución de llevar adelante el trabajo que tiene esa empresa por delante, la misión de la empresa, el objetivo empresarial. Las tres partes que tiene, las tres divisiones que tiene esas funciones que hacen a los derechos del empleador son organización, dirección y control. Organización es la capacidad de organizar el trabajo, de organizar la empresa como tal y el trabajo de los trabajadores en sí mismo. No son socios el trabajador y el empleador. No hay una relación de debate acerca de cómo tiene que desarrollar la tarea. La tarea la organiza el empleador. Es deseable, es positivo que haya una cooperación entre el trabajador y el empleador, porque es el trabajador el que conoce
en carne viva, por experiencia propia, por desarrollo diario, cómo es la tarea que tiene que realizar. Ese diálogo, ese intercambio es lo esperable, pero es una facultad del empleador organizar la empresa. Dirigir la empresa también, efectivamente, y si es dirigir la empresa, dirigir también la tarea del empleador. Es del trabajador, es el empleador el que dirige, el que la estructura jerárquicamente, el que la lleva adelante a la empresa, y el trabajador debe cumplir con las directivas que le ordene el empleador. Insistimos también que siempre el criterio es un criterio que no tiene que ser abusivo. Las directivas, la capacidad de dirección tienen que tener un sentido contextualizado con el rol del empleador y el respeto de los derechos del trabajador. Nunca puede ser una actitud abusiva, autoritaria, autocrática o que lleve al trabajador a una posición de menoscabo de sus derechos laborales. La tercera es la capacidad de control, la función de control, la función para controlar, la facultad de controlar el cumplimiento de esas directivas por parte del trabajador y el cumplimiento también de las pautas organizativas que tienen. Ven que son tres patas de una misma mesa, son tres elementos de un mismo componente: organización, dirección y control para llevar adelante la empresa. Organización, dirección y control sin salirse de la normativa vigente, sin menoscabar los derechos de los trabajadores. Ese es el ámbito fundamental de las facultades que tiene el empleador, que también se expresan en dos poderes. Uno es el poder reglamentario, o sea, la capacidad que tiene el empleador, la capacidad jurídica que tiene el empleador de dictar reglamentos sobre el funcionamiento de la empresa, sobre la organización de la empresa. Esas serán normativas acotadas al ámbito de jurisdicción de una empresa determinada. Y el trabajador tendrá que cumplirla en tanto y en cuanto esos reglamentos, insistimos, no vayan en contra del contrato individual, en el caso de que existiera, del convenio colectivo de trabajo, de la ley de contrato de trabajo, del estatuto profesional en el cual se desarrollara, el marco del cual desarrollara esa empresa y esa actividad. Y la contracara, o otra parte de los elementos de esto, es el poder disciplinario, o sea, la capacidad de sanción que tiene el empleador en el caso de que el trabajador incumpla con sus directivas, incumpla con la organización de la empresa, incumpla con el reglamento establecido. Básicamente, ese poder disciplinario se va a materializar en la sanción a través de faltas, de apercibimientos, de suspensiones, y podrán llegar a dar motivo en el caso de que sean graves, en el caso de que sean sucesivas, en el caso de que no haya una corrección en el accionar del empleador, en el despido justificado del trabajador, el despido con causa, como vamos a ver más adelante. Es el poder disciplinario, es el poder de conminamiento a partir de la aplicación de una sanción al cumplimiento efectivo de las directivas emanadas por parte del empleador, que nunca tiene que ser abusivo. También vamos a hablar de eso cuando nos refiramos a las sanciones en otra unidad más adelante. Bien, otras de las facultades que tiene el empleador, tal vez la más curiosa o la más distintiva o la que hay que tener más cuidado, es el ius variandi, que es la capacidad de modificar unilateralmente alguna condición contractual. O sea, en este caso le estamos dando la facultad que tiene el empleador sin consultar al trabajador, o sea, unilateralmente, sin necesitar acuerdo o consentimiento, de modificar algún elemento no esencial del contrato de trabajo. Tienen que ser cambios que no importen un ejercicio razonable, o sea, no pueden, el trabajador no puede, el empleador no puede usar en forma irrazonable este derecho al ius variandi, o sea, no puede modificar una condición de trabajo en forma irrazonable,
vamos a avanzar ahora en la materia. Básicamente tiene que haber una razón justificante, una razón objetiva, una razón genérica, que no sea una sanción oculta a un trabajador que se quiere hacer en forma oculta o fraudulenta. No debe alterarse una condición esencial del contrato. Me adelanto a decirle, condición esencial del contrato es la remuneración. No podría modificarse la remuneración del trabajador y no se debe causar perjuicio material ni moral al trabajador. Esos son los tres elementos que el ius variandi no puede modificar. Si escuchan a mi perro ladrando de fondo, me sabrán disculpar, pero vamos a seguir grabando la clase. Entonces, requisitos para la aplicación del ius variandi. Razonabilidad, o sea, un uso funcional. Tengo que modificar una condición porque lo necesito para la empresa. Ejemplo, se muda el establecimiento. Antes quedaba en Vicente López, ahora pasa a San Isidro. Tengo que modificar esa condición porque el establecimiento se cambió de lugar y entonces la justificación es lógica, es funcional, no es caprichosa. No es este trabajador lo voy a cambiar de lugar, sino toda la empresa o todo un sector de la empresa voy a cambiar de lugar. La categoría profesional, o sea, el lugar donde se desarrolla el ámbito de trabajo que tiene el trabajador no puede ser modificada. Por ejemplo, si hay una categoría, un trabajador tiene una categoría profesional administrativa, no puede modificársela para que trabaje en mantenimiento y servicios generales. O sea, tiene que ser razonable. La remuneración es inalterable y el horario, en principio, es inalterable. Muchas veces los cambios de horario suelen tener un proceso de concertación. A veces esos cambios de horario son de media hora, de una hora, corriéndolo hacia un lado y hacia el otro, y puede ser razonable si no es para una persona determinada, sino que es porque cambia el horario justificadamente para la empresa, para un sector de la empresa, por una condición objetiva. En ese caso podría estar contemplado dentro del ius variandi, pero si eso no significa un perjuicio para el trabajador individual, porque si el trabajador ya tiene estructurada su vida de tal manera que ese cambio de horario le perjudique la entrada a un segundo trabajo que tenga, ahí va a haber un perjuicio para el trabajador y no se podrá alterar, porque existe una indemnidad del trabajador y de la trabajadora que cuidar. Le dijimos que el ius variandi era unilateral, básicamente que no necesitaba consentimiento. Sin embargo, es deseable también, promovemos que en el caso de que se tenga que hacer una modificación necesaria, la empresa busque el consentimiento del trabajador o, en el caso que sea un cambio significativo, el consentimiento de la organización sindical que participa articulando los intereses de los trabajadores. Porque si no, puede darse un caso en el cual se practique la renunciabilidad de un derecho, y ya sabemos por la unidad anterior que los derechos laborales son irrenunciables. Bien, entonces, los cambios posibles, modalidades en la prestación, distribución en el tiempo del trabajo, pero por ejemplo, si una empresa cambia el sitio en el cual está ubicado su establecimiento, hay que tener en cuenta que el trabajador no puede tener un perjuicio. Sin duda va a tener que adaptarse a las circunstancias, pero la empresa también va a tener que colaborar en esa adaptación. Por ejemplo, si el cambio de ubicación del establecimiento significa para el trabajador una erogación económica mayor en materia de transporte, la empresa tendrá que solventar ese costo adicional de transporte. Si el traslado del trabajador significa un tiempo significativamente mayor al que tenía anteriormente, la empresa tendrá que compensar ese tiempo, que si bien no va a ser tiempo activo prestando servicios en la empresa, sí es un tiempo que alarga el periodo del cual el trabajador sale de la casa o vuelve de la casa. En las clases presenciales podemos jugar con más ejemplos en la materia. Deberes del empleador. Hasta acá vimos derechos, facultades. Deberes o obligaciones. Pago de la remuneración. Pago íntegro, todo junto, no por partes, no por cuota y en el momento que tiene que hacerlo. Ya vamos a ver la unidad de remuneración y vamos a ver cuál es el momento y el criterio de integridad. Pero pago íntegro y oportuno.
principal obligación del trabajador. La otra principal obligación del trabajador es la de dar trabajo adecuado. O sea, el trabajador tiene que trabajar, el empleador tiene la obligación de darle trabajo. No dar trabajo es perjudicial para el trabajador. El trabajador tiene derecho a estar trabajando de acuerdo a su categoría profesional y en el tiempo acordado, en la jornada laboral acordada al comienzo, en el momento en que se pacta el contrato de trabajo. Deber de seguridad y protección. O sea, el empleador tiene la obligación de dotar al trabajador de todos los elementos de seguridad del trabajador, de custodiar su seguridad patrimonial y también en el caso que sea un trabajador que viva o que almuerce, cene o que tenga comidas dentro de la empresa, tiene la obligación de custodiar la seguridad de esa vivienda y que esa alimentación sea una alimentación saludable, una alimentación que no lo perjudique sanitariamente al trabajador. Ya hablamos del deber de no discriminar y de la igualdad de trato, no discriminar por ninguna condición, sexo, religión, preferencia sexual, raza, cualquiera de ellas y también la igualdad de trato, y en ese concepto también vamos a volver a insistir con la equidad salarial, recordando que en el mundo y en la Argentina las mujeres suelen ganar menos que los hombres, prestando trabajos iguales, y también que existe un techo de cristal por el cual las mujeres no acceden con la misma velocidad y con la misma relación que los hombres a los puestos gerenciales. Siempre les voy a recordar esto. Tienen también el deber de diligencia e iniciativa, tienen que actuar como un buen hombre de negocio, como una buena mujer de negocio, deben cumplir con las obligaciones respecto a las organizaciones sindicales, a la seguridad social, llevar los libros, tienen el deber de brindarle formación profesional a sus trabajadores y trabajadoras, o sea, darle posibilidad de que se capaciten, que estén al día, que estén actualizados, no solo para el trabajo que están desarrollando, sino también para en el caso de que esa fuente de trabajo se cierre por el motivo que sea, tenga la actualización laboral permanente, en colaboración con el Estado también, por supuesto, y por la promoción de las organizaciones sindicales para que sus niveles de calificaciones les permitan resentarse permanentemente en el mundo del trabajo, y también un deber de información con relación al balance social, vale decir, tener información al día de lo que sucede en la empresa. Los trabajadores tienen ese derecho, que es lo que les va a permitir luego negociar condiciones de trabajo y condiciones salariales sobre la base de una información real del desarrollo de la empresa. Bien, derechos del trabajador. Los derechos del trabajador están establecidos en muchos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, y ya hemos dicho en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por supuesto, el número 1 es la percepción del salario en tiempo y forma. Vamos a verlos en el capítulo de remuneración. Tienen derecho a su seguridad psicofísica, dijimos, a la protección de sus bienes. ¿Se acuerdan cuando arrancó esta clase que dijimos reciprocidad? Cada deber, cada obligación del empleador es un derecho del trabajador, y viceversa. Efectivamente, ahí se ve esa relación de simbiosis entre una y otra de las obligaciones. Exigir ocupación efectiva, o sea, la contraparte de dar empleo, exigir ocupación efectiva. La resultante del deber de pagar la remuneración, el derecho a percibir la remuneración. El deber de entregar los certificados, el derecho a recibir los certificados de trabajo y que se le pague la seguridad social, las obligaciones con la organización sindical, que se lo trate con igualdad de trato. ¿Se entiende? A cada derecho hay una obligación y ahí está la reciprocidad. Voy a detenerme en algunos derechos específicos que sería bueno establecer. El primero, tienen derecho a las invenciones o descubrimientos. O sea, el trabajador trabaja para la empresa, pero si genera una innovación, si genera un invento en la empresa, eso tiene derecho a patentarlo a su nombre, a no ser que haya sido contratado para desarrollar un proceso inventivo. Eso es otra cuestión. Esos son los casos de los investigadores que son contratados para desarrollar investigación. Ahora, si el trabajador, en el marco de su relación laboral, genera un invento, él va a ser el dueño de la patente de ese invento, que debe ser respetado en sus derechos.
Les dijimos el derecho al desarrollo de la formación profesional, que es muy importante en las grandes empresas y en las pequeñas y medianas. El derecho a la intimidad es un tema cada vez más desarrollado con las nuevas tecnologías, la utilización de correo electrónico, de WhatsApp, de redes sociales. O sea, el empleador no puede meterse en la vida del trabajador a través de los dispositivos electrónicos, informáticos y de la tecnología de la comunicación y la información. Por ejemplo, hay un avance cada vez más significativo en tomar como una situación de acoso laboral cuando un empleador intenta obtener resultados laborales a través de mensajes por WhatsApp requiriendo información o realización de trabajos fuera del horario habitual o fuera de los días habituales de trabajo. O sea, la prestación del servicio al trabajador es durante la jornada de trabajo y eso debe ser respetado. Lo mismo, inmiscuirse en correos electrónicos del trabajador cuando esos correos electrónicos son de carácter personal. Bueno, hay todo un capítulo en la materia importante. En todo caso, si la empresa quiere preservar algún elemento, por ejemplo, la empresa si tiene un dominio de correo electrónico y quiere preservar que en ese dominio de correo electrónico solo fluya información referida a la empresa, tendrá que explicitarlo en un protocolo y que el trabajador se notifique de esa metodología de utilización de las tecnologías. Si eso no es así, no se podrá ir en contra del trabajador. El principio protectorio también está se mete en las nuevas tecnologías a favor del tiempo del trabajador, a favor de la libertad del trabajador y de la intimidad del trabajador. Bueno, deberes también tiene el trabajador, por supuesto, tiene derechos y tiene deberes. Diligencia y colaboración. Trabaja para la empresa, le importa que la empresa le vaya bien y tiene que poner su máximo esfuerzo y compromiso para que eso así sea. Eso implica también el cumplimiento del horario, el cumplimiento de la vestimenta específica, la ropa de trabajo o las características específicas de la vestimenta que tenga el perfil de desarrollo de la empresa. Diligencia y colaboración. Fidelidad que con la empresa, o sea, no hacer nada que perjudique a la empresa, ni nada ante clientes, ni nada ante terceros, ni nada ante competidores. Debe ser fiel a la empresa, no fiel a una persona, sino a la empresa, el concepto que va más allá de la persona. La fidelidad consiste en la obligación de no ejecutar acto alguno que pueda perjudicar el interés del empleador. Esa es la fidelidad. Y eso se da con relación al empleador, pero también en la interacción con terceros. Insisto, clientes, competidores, el Estado mismo debe tener fidelidad con la empresa. Y el deber de obediencia, no en términos de obediencia debida, de obediencia ciega, sino que debe obedecer en principio las directivas que emanan del empleador, porque la capacidad de dirección que tiene, la facultad de dirección que tiene el empleador debe ser correspondida con la obediencia leal, con fidelidad de esas órdenes por parte del trabajador. Bien, también los deberes de la custodia de los instrumentos de trabajo. O sea, hay muchos instrumentos de trabajo que son de poco valor, hay instrumentos de trabajo que son de mucho valor y el trabajador tiene que actuar con responsabilidad para el cuidado y la custodia de esos instrumentos de trabajo. Algunos que serán en uso en un establecimiento de la empresa y en otros trabajos serán de uso fuera de un establecimiento determinado. Tiene responsabilidad por daños, cuando cause daños por culpa grave, cuando cause daños por negligencia, por la mala utilización, por ejemplo, de una herramienta de trabajo, o la mala utilización o el mal empleo o ejercicio de sus funciones. Por supuesto que va a tener responsabilidad por daño. Y en definitiva, ahí quedan construidos estos derechos y obligaciones, facultades, deberes
que tienen trabajadores y empleadores. Algunas de los trabajadores, otras de los empleadores y algunas de ambos. Porque para que haya trabajo, tiene que haber empresas. Para que haya empresas, tiene que haber trabajadores. Entonces, tienen que trabajar en armonía en el desarrollo de ese proceso productivo, de proceso creativo que es el trabajo. Esta unidad contiene también otro grupo de precisiones que tienen que ver con el trabajo registrado. O sea, el trabajo tiene un nivel de protección por parte de la ley, derecho protectorio, vamos de nuevo, tiene un interés superlativo para la sociedad y para la economía. Y como producto de ese trabajo va a haber una remuneración que va a percibir el trabajador, pero también va a existir un aporte, una contribución que el empleador va a hacer a distintos organismos que ahora vamos a desarrollar y un aporte que el trabajador también va a hacer. En principio, para ponerlos en grandes rasgos, vamos a decir que tanto el trabajador como el empleador van a aportar al sistema de seguridad social, vale decir al sistema jubilatorio. Entonces va a haber un componente salarial que va a tener que pagar el empleador y que va a tener que depositar en el sistema de la seguridad social. Y además le va a retener dinero al trabajador de su remuneración y también lo va a tener que depositar porque él va a ser el obligado de depositarlo en el sistema de la seguridad social. Va a haber una contribución del empleador para la obra social, el sistema de salud, la obra social del trabajador, y también va a haber un aporte del trabajador a la obra social que va a retener el empleador y que va a pagar a la obra social a la cual le corresponda a ese trabajador. Va a haber en el caso que el trabajador, por ejemplo, esté afiliado a una organización sindical, va a haber un aporte del trabajador, acá no del empleador, del trabajador, una cuota sindical, pero que la va a retener el empleador y que la va a pagar al sistema, al sindicato correspondiente. Como ven, contribuciones patronales y aportes de los trabajadores y una registración de esa relación laboral que haga a que quede transparentado absolutamente frente al Estado y frente a la sociedad cuál es el monto real de la remuneración que percibe el trabajador, cuál es su categoría profesional, cuál es el convenio colectivo de trabajo que le es aplicado, cuál es la empresa que lo contrata, cuál es su categoría profesional. Para eso siempre vamos a favor de la registración laboral, en contra del trabajo no registrado. Y acá vamos a decir que no tenemos que hablar de trabajo en negro, tenemos que hablar de trabajo no registrado, no tenemos que usar las palabras en forma peyorativa, sino que tenemos que utilizar las palabras que corresponden. Trabajo registrado y trabajo no registrado. No hablamos de trabajo en blanco y de trabajo en negro, porque esa es una falsa conceptualización que esconde conceptos discriminatorios. Me quedo ahí con esto. Vamos en este momento del desarrollo tecnológico a una digitalización absoluta de la registración laboral. Cuando hablamos de registros laborales, en general vamos a hablar de libros, casi de libros físicos, ¿sí? Porque efectivamente antes la registración era física y los depósitos bancarios eran físicos. Iban las empresas con el dinero a depositarlo o iban con el cheque a depositarlo. Iban a hacer el trámite para dar de alta a un trabajador. Ahora no es así, la mayoría de los trámites son digitales a través de los sistemas del ANSES o los sistemas de la AFIP, pero vamos a un sistema de digitalización absoluta. Ahora, así y todo, a valores constantes, prácticamente el 50% de los argentinos y las argentinas que buscan empleo, no dije de todos, vamos de nuevo, el 50% de los trabajadores y las trabajadoras argentinas que buscan empleo, que quieren trabajar o que trabajan, porque hay un montón de gente que no trabaja, algunos porque son jubilados, otros porque son pensionados, muchos de esos casos porque no tienen la capacidad física de trabajar, otros porque son jóvenes que están estudiando,
otras porque son ama de casas, otras porque son personas que se cansaron de buscar empleo y no tienen la calificación para obtenerlo, entonces se quedan fuera del mercado del trabajo, y otras personas porque por distintos motivos no trabajan o no consiguen empleo. De los que buscan empleo, de los que consiguen empleo, de los que tienen empleo, el 50% trabaja con trabajo no registrado, o sea, trabaja pero no está regularizada su relación laboral. Y si no está regularizada, lo que quiere decir que esos trabajadores no tienen aporte a la seguridad social, no tienen derecho a una obra social porque no hay aportes, no gozan del derecho a la sindicalización, o sea, no tienen un sindicato atrás que respondan con ellos. Casi en todos los casos no perciben la remuneración correspondiente a su verdadero puesto de trabajo. Casi siempre no perciben aguinaldos, no perciben premios, en fin, la situación es de absoluta desprotección y el 50% de los trabajadores argentinos y las trabajadoras argentinas viven esa situación aún hoy. Por eso la lucha contra la evasión es muy importante, la lucha a favor de la regularización, así se dice, de la relación laboral es muy importante en la Argentina y muy importante para el sistema jubilatorio también, porque cuanto menos aportan, menos es la recaudación para el sistema del pago jubilatorio. Bien, básicamente la AFIP y la ANSES son las que manejan los sistemas de registración laboral. Desde hace unos cuantos años existe el QUIT y el QUIL, Código Único de Tributación, de clave única de identificación tributaria, el Código Único de Identificación Laboral para los empleadores y para los trabajadores. Y efectivamente hay una serie de libros que son obligatorios que tienen que llevar la empresa, ¿no? El libro del artículo 52, que ahora lo vamos a ver, planillas de horarios, constancias de QUIL, declaraciones juradas de carga de familia, constancias de condiciones de seguridad, recepción de elementos de protección, declaraciones juradas de situación previsional, contratos de afiliación a las ART, constancias de opción del trabajador dentro del sistema jubilatorio, constancia de pago de aportes y contribuciones sindicales y de la seguridad social. Las empresas, los empresarios tienen la obligación de llevar la registración laboral al día, de ingresar los pagos a la seguridad social, a la obra social, a las organizaciones sindicales al día y de emitir las constancias correspondientes al solo pedido del trabajador, trabajadora, beneficiario, beneficiaria de esos aportes. No es dinero de ellos, no es dinero de los empleadores. En todo caso son aportes y contribuciones que tienen que ver con la relación laboral y entonces tiene el trabajador la exigibilidad de verificar que eso se cumpla en tiempo y en forma. Para evitar la no registración, el trabajo no registrado, existe un sistema de multas durante la relación laboral y de multas una vez que hay una extinción de la relación laboral. Nosotros la vamos a desarrollar en la unidad 10, cuando veamos despido, pero yo me voy adelantando. La Ley Nacional de Empleo tiene un sistema de multas que hace que si durante la relación laboral un trabajador denuncia e intima el cumplimiento al empleador por no registración o por mala registración, no registración del contrato de trabajo, o mala registración, sea porque lo registró en un tiempo posterior al real, sea porque registró una remuneración inferior a la real, va a existir un sistema de combinación al cumplimiento. El trabajador va a decir: señor empleador, cumpla con esto, regístreme bien desde el momento con esta calificación laboral, con esta remuneración, o si no, usted me va a pagar una multa, ¿sí? Para compelerlo al cumplimiento. Y también existen, en el caso de que la relación laboral se haya producido el despido de la relación laboral, una relación laboral no registrada, una serie de multas que tienen que ver con el incremento de la indemnización por despido. O sea, la indemnización por despido va a ser mucho más grande si la relación no estaba registrada, así la relación estaba registrada. Les prometo que en la unidad 10 vamos a ver cada una de estas multas a nivel de detalle. De eso se trata, está dentro de la normativa.
¿Cuáles son los elementos que tiene que tener la registración? ¿No? El libro del artículo 52, que hoy es un libro más digital. Primero, individualización, así se dice, íntegra y actualizada del empleador, sujeto a empleador. ¿Quién es el empleador? José Pérez Sociedad Anónima, José Pérez Sociedad de Responsabilidad Limitada. Saber quién es el empleador. Y efectivamente, entre quién es el empleador, también cuál es la dirección del empleador, cuál es el quit del empleador. O sea, tiene que estar identificado el empleador. Lo segundo, la identificación del trabajador. Nombre del trabajador, estado civil. Esto tiene que ver con la posibilidad de las asignaciones familiares y la extensión también de los beneficios de la seguridad social, las obras sociales, el servicio de la obra social, etc. Estado civil, ya dijimos, fecha de ingreso y egreso. Fecha de ingreso al trabajo. Va a ser importantísima esa fecha porque sobre esa fecha se va a luego contar la antigüedad, tanto para algún efecto remuneratorio, el pago de un adicional por antigüedad, como para, en su caso, el cálculo del despido por poner dos solos de tantos elementos y, por supuesto, en su momento la fecha de egreso, o sea, cuando termina la relación laboral. ¿Cuáles son las remuneraciones asignadas? ¿Cuáles son las remuneraciones? El detalle remuneratorio, el salario básico, los adicionales por antigüedad, los adicionales por título, el pago de horas extraordinarias en el caso de corresponder, el aguinaldo, sueldo anual complementario en el caso de que esté, algún premio determinado, tienen que estar identificados y si fueron percibidas efectivamente. ¿Sí? Individualización de las personas que generan derecho a la percepción de asignaciones familiares, los hijos. Tengo tantos hijos, son estos, tienen este nombre, esta fecha de nacimiento, porque es lo que la fecha de nacimiento nos va a dar la edad. No estoy viendo en mi ayuda a memoria un dato importante que es la dirección del trabajador, porque el trabajador tiene que definir una dirección que es el lugar de notificación de cualquier situación que necesite notificación fehaciente por parte del empleador hacia el trabajador y la categoría profesional, o sea, cuál es la categoría, en categoría vamos a englobar de alguna manera cuál es el trabajo concreto, tanto el específico como el genérico, que va a realizar el trabajador. Por ejemplo, o sea, uno dice el genérico es personal de limpieza, el específico será personal de limpieza, turno, noche, área exterior, por decirles alguna precisión de ese tipo. Bien, y las sanciones por el incumplimiento, como ya les decía, son sanciones graves porque la responsabilidad del pago de las contribuciones y la retención y pago de los aportes es por parte del empleador, que es el que tiene que hacerlo. No tiene que alterar los libros, no tiene que dejar blancos, no tiene que hacer interlineados y no tiene que haber tachaduras, aunque como les dije, hoy la mayoría de los trámites son trámites online. Hoy el alta temprana para que un trabajador se incorpore a la empresa se hace a través del sistema. La tramitación de quit, quill se hace a través del sistema. Los pagos se hacen la mayoría de ellos a través del sistema y hasta los recibos hoy en muchas empresas ya son recibos electrónicos a través de portales a los cuales pueden acceder los trabajadores y las trabajadoras, lo que le da mayor nivel de transparencia a la relación laboral. Bien, llegamos hasta acá. Les recuerdo, toda la información de la unidad 5 está en marcelodistefano.com. Nos vemos pronto.